Dalí tenía un brillante sentido de la provocación. Llegó hasta alarmar a Breton y provocó una solemne disputa entre sus compañeros surrealistas sobre si unos pantalones salpicados de heces eran una imagen del sueño aceptable o no. Como una glándula irritada por un continuo rascar, su mente desprendió muchas de tales imágenes antes de finales de los 30, en que comenzaron a hacerse tediosas y previsibles. Y muchas de ellas tenían que ver con el sexo, sangre, estiércol y putrefacción, mezcladas con declaraciones de impotencia y culpa. Pues a Dalí lo que más le gustaba era hablar de flacidez, carne pasada, queso podrido, muñones colgando de muletas, relojes blandos. Dalí heredó mucho del arte religioso español, una morbidez de la carne casi paralizante. Es fosforescente, siempre al borde de la disolución y la podredumbre. En él no hay nada parecido al confiado cuerpo del clasicismo, pero tampoco hay una trascendencia espiritual. Él mismo se encerró en la prisión de la mente narcisista y luego tiró la llave. Eventualmente, los sueños no eran en absoluto sueños reales, solo Dalí siendo Dalí, la barraca de feria de Lille. No había cumplido los 40 cuando Freud dijo su última palabra sobre él. No es lo inconsciente lo que busco en sus cuadros, escribió, sino lo consciente. Su misterio se manifiesta sin rodeos. El cuadro es solo un mecanismo para revelarlo. Así es él. No lo bastante grande para el mármol, pero justo para la cera. Es adecuadísimo que Dalí haya encontrado su sitio aquí en el Museo de Cera de París, el Musée des Vins, representando a la cultura junto con la novelista Françoise Sagan y el modisto Pierre Cardin. Porque el Museo de Cera era uno de los puntos favoritos del surrealismo. Era una mansión de ilusiones extrañas, pero de segunda mano. Las figuras de cera no son ni arte ni vida, son fracasos, híbridos siniestros, y desde este punto de vista, cuanto más burdas son, más potentes resultan. Se burlan de los poderes del arte y no ofrecen ninguno de los consuelos de la naturaleza. No es extraño que les gustaran a los surrealistas. Este lugar es uno de los muchos que componen el itinerario surrealista de París, una ciudad de monumentos, pasajes, puentes y parques, donde los surrealistas se encontraban al alba o a medianoche, con la esperanza de toparse con lo inesperado, la historia secreta de París. Uno de los puntos más potentes de París era el Marché aux Puces. Excepto como fondo, el paisaje no le interesaba al surrealismo. Puede que lo encontraran desagradablemente bucólico. Era un movimiento de ciudad hecho por jóvenes pedantes, pálidos y agresivos, cuyo cubil natural era el café y su ciudad esencial, París. De hecho, es imposible imaginárselo sin París. Y el equivalente a la infinita variedad de la naturaleza
era la infinita profusión de deslumbrantes objetos que se depositaban aquí en el Marché Opus. Naturalmente, eso era en los buenos tiempos del ayer, antes de que empezaran a llamar antigüedades a la chatarra. Pero aún así, nunca sabes lo que te puedes encontrar aquí. Este rastro era como la mente inconsciente del capitalismo. Contenía los excedentes reprimidos. Aquí es donde la máquina de coser se encontró con el paraguas sobre la mesa de operaciones y a su debido tiempo tuvo toda una extensa prole, una nueva obra de arte, el objeto surrealista. El objeto era un collage tridimensional. Los surrealistas creían que hacía visibles las afinidades secretas. Era un modo de desclasificar el mundo y hacerlo permeable a la imaginación. Una cabeza con los ojos cerrados por cremallera se convierte en la imagen serenamente sádica de Marcel Jean, el espíritu de la gardenia. Victor Brauner hizo una mesa lobo. Dalí hizo todo un compendio de sus fetiches. Wolfgang Pahlen llamó a esto nube articulada, el origen de la lluvia, la protección contra ella fundidos en una imagen. Immert Oppenheim hizo el objeto surrealista más famoso y contradictorio de todos, su taza y cuchara de piel, la esencia misma de la inutilidad. Un constructor de objetos particularmente bueno fue el fotógrafo americano Man Ray, un veterano del dadaísmo. Un objeto es el resultado de mirar algo que en sí mismo no tiene ninguna cualidad o encanto. Cojo algo que no tiene ningún significado en sí. No me importa en absoluto las cualidades estéticas del objeto. Estoy en contra de la artesanía. Digo que el mundo está lleno de maravillosos artesanos, pero que hay muy pocos soñadores prácticos. En mis primeros días en París, cuando pasé por delante de una ferretería y vi una plancha en el escaparate, me dije, ahí tienes un objeto que es casi invisible. Quizá pueda hacer algo con él. Lo que hice fue añadirle algo que fuera provocativo. Así que cogí una caja de clavos y los pegué en fila para hacerlo tan inútil como pensaba. Pero no hay nada inútil. Siempre puedes encontrar un uso hasta para el objeto más extravagante. La plancha, titulada Regalo, era pura malicia. A este le llamó objeto para ser destruido. El culto a los objetos subrayó otro aspecto de la imaginación surrealista, la creencia de que lo maravilloso, ese estado casi de excitación sexual que Breton llamó belleza convulsiva, estaba siempre a mano, oculto justo bajo la piel de la realidad. El artista que hizo la mejor demostración de esta idea vivió en una modesta casa de un suburbio belga y su nombre fue René Magritte. Magritte era el perfecto burgués, bajito, taciturno, suburbano. Murió en 1968, pero su obra sigue sirviendo a su audiencia del mismo modo que los pintores de historia victorianos servían a la suya. A la gente le gustan las historias, pero el arte moderno no cuenta demasiadas. ¿Y Magritte sí? De todos modos, sus historias no son narrativas, son instantáneas de lo imposible. En 1923, el arquitecto Le Corbusier puso esta foto en su tratado de la nueva arquitectura mecánica como ejemplo de diseño racional. Una pipa. 5 años después, Magritte le rebatió con su cuadro. Esto no es una pipa. Se convirtió en una de las frases más famosas del arte moderno, un manifiesto sobre el lenguaje, el modo en el que el significado es transmitido o frustrado por los símbolos. Porque esto, desde luego, no es una pipa, es un cuadro, una obra de arte, un signo que denota un objeto y activa la memoria. Ningún pintor había aislado jamás ese hecho básico del arte tan claramente. Negar el nombre de las cosas te lleva a través del espejo de la ilusión hacia un mundo bastante diferente en el que las cosas cambian de nombre y pierden su significado. Una vela es un techo y la luna un zapato. La primera característica de este mundo es el temor, a veces al crudo nivel dramático de las películas mudas que Magritte solía ver, que encuentran aquí eco en su cuadro El asesino amenazado. Magritte nos ha dado varias de las más intensas imágenes de la alienación en todo el léxico del arte. Esta se titula Los amantes.
Esta, un cuadro de la mayor tristeza y mordacidad sexual, se llama La violación. El tono usual de la obra de Magritte era el de un mundo a la vez normal y levemente fuera de control. Magritte pintaba cosas tan convencionales que parecían sacadas de una cartilla de lectura. Una manzana, un vaso, un impasible desnudo belga o un ojo humano. No había mucho en esa lista que un oficinista belga normal de alrededor de 1935 no viera en el curso de un día belga normal, pero también ese oficinista era una de las imágenes favoritas de Magritte. Aquí los oficinistas caen en una especie de lluvia impasible sobre los tejados de Bélgica, como si cogieran el metro para el cielo. En un cuadro tienes un lienzo en el caballete, enfrente de un paisaje. El lienzo lleva una imagen del paisaje. Este cuadro se superpone exactamente a la imagen real, y así el juego entre imagen y realidad sugiere que el mundo real es tan solo una construcción mental, y que en alguna parte entre el infinito número de modos de experimentar ese mundo hay un ángulo ideal en el que arte y realidad se superponen, encajan y se funden. Ese es el momento de la visión surrealista. Las mejores imágenes de Magritte no parecen fantasías, son secas, minuciosamente pintadas, convencionales e incluso pedestres. Parecen tener más en común con un informe que con la imaginación, y así la respuesta más apropiada a ellas es la toma doble. Magritte amaba la paradoja y era su maestro absoluto, y sus paradojas necesitaban el contexto de la vida real. Sus cuadros no tratan tanto del mundo como de las vías que encontramos para describirlo. Magritte estaba obsesionado por la debilidad que tiene el lenguaje con lo que describe. Ese sentido de resbalón entre palabra y cosa, imagen y objeto, es una de las fuentes de la inquietud moderna. Y al hacerlo su tema, Magritte se convirtió en uno de los artistas sin los cuales no se puede comprender la cultura moderna. Sus minas visuales siguen estallando una y otra vez porque su detonante es el mismo pensamiento. Cuando el cañón dispare, el mundo de las imágenes familiares desaparecerá. El título de este cuadro es El umbral de la libertad. Los surrealistas no tenían héroes políticos ni vivos ni muertos, pero tenían una galería de santos, de hombres y mujeres que consideraban que habían vivido los ideales del movimiento antes de su tiempo. Y de estos, el más grande era el Marqués de Sade, cuyo castillo en Lacoste, en Provenza, estaba considerado como uno de los santos lugares del movimiento surrealista. El divino Marqués era un hombre del siglo XVIII, al que los surrealistas respetaban porque predicó la supremacía del deseo y demostró algo que se ha convertido en un tópico de nuestro siglo, que para establecer el dominio de la razón, la imaginación debe ser reprimida y censurada. Sade fue el primer escritor que comprendió la relación entre sexo y política. La mayor parte de su obra la hizo en la cárcel, un buen sitio para pensar en lo impensable. Se convirtió en la incalificable respuesta a Rousseau y a su gazmoña propuesta de la bondad natural del hombre cuando vive en estado natural. Nada de eso, dijo Sade. No sabemos cómo son nuestras naturalezas y, más aún, no podemos llegar a conocerlas hasta que no lleguemos al límite absoluto de nuestros deseos, por muy espantoso que resulte este descubrimiento. Sade era un blasfemo, un ateo y un traidor a su clase, la aristocracia. Es natural, pues, que fuera tan atractivo para los surrealistas, que también eran ateos, blasfemos y traidores a su clase, la burguesía. El homenaje de los surrealistas a Sade, como esta propuesta de monumento de Man Ray, a menudo tenía un tono blasfemo que hoy puede parecer un poco anticuado, pero los surrealistas eran casi todos católicos bautizados y vivían en Francia cuando la Iglesia todavía tenía un gran poder. La peor blasfemia fue obra de Max Ernst, la Virgen María dándole una azotada